Buenos días, caballeros. Hoy es martes 16 de junio y estamos realizando la tutoría del taller de habilidades de octavo básico. El objetivo a desarrollar el día de hoy, o el objetivo de aprendizaje, es desarrollar y aplicar la fórmula del área de triángulos, paralelogramos y trapecios. Entonces, por ejemplo, pongámonos en la situación, contratamos un maestro en nuestras casas y este necesita cubrir el patio de su casa con cerámica o baldosas, ¿ya? Y necesita calcular cuál será el área total en el cual va a trabajar. Como los patios poseen diferentes formas, se puede dividir, como los patios poseen diferentes formas, pueden dividir el área total en polígonos con el fin de saber cuánta cerámica y pegamento será necesario comprar para terminar el trabajo. O sea, en la utilidad práctica, los maestros efectivamente saben mucho de geometría. Y por eso pueden hacer los cortes en las cerámicas para determinar la cantidad de material y para cubrir efectivamente dicha superficie. Entonces, nosotros vamos a ver una situación parecida para desarrollar este objetivo. La situación problema es la siguiente. Josefa necesita organizar el cultivo de un nuevo terreno. Para ello debe calcular el área total de este. Ella ha dibujado el siguiente esquema del terreno y ha realizado las mediciones necesarias como las que se muestran en la figura. Entonces, nosotros tenemos un terreno con de esta forma, ¿cierto? Queremos calcular la superficie total de este terreno. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si se dan cuenta, aquí se subdividió el terreno en distintos polígonos. Por ejemplo, aquí en la parcela 1, el polígono es un triángulo, la parcela 2 es un paralelogramo, que está en naranjito, y la parcela 3, que está en color celeste, es un trapecio. Entonces, como subdividimos esta área, lo primero que va a hacer Josefa va a ser calcular el área de la parcela 1 que correspondía a un triángulo, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, caballeros, ¿ustedes saben calcular el área de un triángulo? Sí, entonces la pregunta es hacia ustedes. ¿Saben calcular el área de un triángulo? Sí. Sí. Sí, sí, rotundo para todos, para los 38 jóvenes que tengo en la sala. No. Sí. Sí. Creo que. La verdad que puede ser un poco difícil ya. Pero bueno, ahora nosotros vamos a determinar esta área a través de la figura que nos plantea la señora Josefa. Vamos a dibujar un triángulo así parecido al que estaba en la imagen que les mostré. Este es el triángulo parecido al que estaba en la figura que nos presenta la señora Josefa. Nosotros vamos a inscribir este triángulo en un rectángulo con la medida que nos dijo la señora Josefa, teniendo en cuenta que la base del triángulo coincide con la base de nuestro rectángulo. Entonces yo voy a dibujar aquí un rectángulo. Bueno, se dan cuenta que quedó inscrito el triángulo de la parcela 1, quedó inscrito dentro de un rectángulo. Luego de esto, nosotros vamos a recortar el triángulo central, o sea, vamos a recortar este triángulo que está en rojo, y si se dan cuenta, si yo lo recortara, por ejemplo, lo voy a dibujar aquí, si yo recortara eso, tendría lo siguiente, tendría un triángulo aquí, un triángulo pequeño, que sería más o menos este, que está aquí, ese, y tendría el siguiente triángulo que sería de una forma parecida a esta. Entonces este sería el triángulo 2. ¿Lo logran visualizar, caballeros? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, y además voy a tener el triángulo que es el triángulo central, que es el que está en rojito. Nosotros, si rotáramos estos triángulos, vamos a tener lo siguiente. A ver, primero les voy a hacer la pregunta a ustedes. Si nosotros moviéramos o rotáramos estas figuras, ¿qué polígono generaríamos? ¿Qué les parecería? Un rectángulo. Un rectángulo. O sea, nosotros venimos de un rectángulo, que es nosotros venimos de este rectángulo que dibujamos en azul, ¿cierto? Y además recortamos estos excesos que nos quedaban, que finalmente se generó el triángulo 1
y el triángulo 2. Ahora, si estos dos yo los moviera y los encajara de alguna forma, ¿qué polígono generaríamos? Un cuadrado. ¿Un cuadrado, seguros? Un triángulo más grande. Un triángulo más grande. Un triángulo, bien, un triángulo. Si nosotros moviéramos esto, me quedaría de la siguiente forma. El otro, el 2, quedaría de esta forma. Ahora, si nosotros los hiciéramos calzar, ¿a qué se parecería este triángulo? Si nosotros los hiciéramos Triángulo rojo. Se parecería al triángulo rojo, muy bien. Entonces, se parecería a nuestro maravilloso triángulo rojo que la profesora dibujó y le quedó tan bien. Sería algo parecido. Sería igual a eso, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, si nosotros, claro, hubiéramos, al unir los triángulos, se va a formar otro con la misma altura y la misma base que el triángulo que teníamos al inicio, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿este triángulo azul tendrá la misma superficie que este triángulo rojo? Sí. Sí, ¿cierto? Muy bien. Si nosotros podemos descomponer este rectángulo en dos triángulos que tienen la misma superficie. La superficie del rectángulo vendría a ser el doble de la superficie del triángulo, ¿o no? Sí. Sí, ¿cierto? Para calcular el área del triángulo, vamos a denotarlo así, como el área del triángulo, lo mismo que nosotros calculáramos el área de un rectángulo y lo dividiéramos por 2. ¿Cuánto es el área de un rectángulo? ¿Cómo calculo el área de un rectángulo? Alto por ancho. Alto por ancho, ya. O largo por ancho. Largo por ancho sería el área de un rectángulo, pero ese sería del rectángulo total. Y yo lo que quiero calcular es el área del triángulo. Entonces, el área del rectángulo sería dividido por ¿cuánto? 2. Dividido Por 2. Quedaría expresado de esta forma. Acordémonos, o vamos a mirar la imagen, nosotros vamos a devolver a la imagen, que las medidas del triángulo eran 6 metros, era la base, y 3 metros era la altura. Entonces, acuérdense que el triángulo rojo tenía la misma medida del lado del rectángulo. Entonces esto sería 6 por ¿cuánto? El largo, el ancho era 3, dividido en 2. 6 por 3, 18, sobre 2. Sí. ¿Eso cuánto sería? 9. 9 centímetros cuadrados, o sea, metros cuadrados. El área de la parcela 1 es 9 metros cuadrados. Ahora, en general, si nosotros quisiéramos calcular el área de un triángulo, nosotros teniendo, por ejemplo, voy a dibujar acá mi triángulo, vamos a dibujar el triángulo, y nosotros quisiéramos calcular su área, nosotros vamos a multiplicar la longitud del lado B, este sería el lado B, por su altura. Esto va a ser la altura. Entonces, el área de un triángulo va a ser la base por la altura dividido en 2. O bien, si usted no se acuerda de esto, lo vamos a interpretar como la mitad del área de un rectángulo. ¿Vamos bien hasta ahí, caballeros? ¿Dudas? Sí. Excelente, vamos a seguir. Ahora, el problema era que teníamos que calcular toda el área de la figura. Ahora nos vamos a ir a la parte del paralelogramo. Ahora vamos a calcular el área del paralelogramo. Luego de haber calculado el área del triángulo, Josefa va a calcular el área de la parcela 2, que es un paralelogramo. Pregunta del millón. ¿Qué es un paralelogramo? ¿O qué entienden ustedes por paralelogramo? Tiene lados paralelos. ¿Ya? ¿Cómo fue? ¿Tiene lados paralelos? Sí. Muy bien, entonces, muy bien el caballero que me respondió así. Un paralelogramo tiene sus lados paralelos, o lados opuestos son paralelos. También se puede entender que es un polígono de 4 lados, donde hay 2 casos de lados paralelos. O sea, sus lados opuestos, por ejemplo, este lado que está acá con este, son paralelos, y además, este que está aquí con este. Vamos a calcular el área de este paralelogramo. Vamos a trazar nosotros desde un vértice de este paralelogramo su altura, y la voy a denotar por una letra H. Luego de eso va a quedar algo así, ¿cierto? Y además voy a tener otra figura. Tenemos esa figura, ¿cierto? Nosotros
podemos trasladar este triángulo hacia algún lado para formar otro polígono. Hacia el frente para que haga un rectángulo. Muy bien. Nosotros lo podríamos trasladar hacia acá para generar aquí un rectángulo, ¿cierto? Rectángulo. Entonces formamos nuestro rectángulo. Ahora, ¿cómo puedo calcular el área de este paralelogramo? 7 de largo. ¿Qué más? 3 metros de alto. Entonces, ya lo hicieron ustedes. Nosotros si lo trasladamos, me quedaba el área del paralelogramo. Los paralelogramos se denotan por como el gato. Va a ser igual que sería igual a ¿qué? 7 por 3 son 21 metros cuadrados. Entonces, se dan cuenta que ustedes finalmente no necesitan aprenderse tantas fórmulas, sino que ustedes pueden descomponer estas figuras en otros polígonos ya conocidos para poder generar, en este caso, rectángulos. En los dos casos generamos rectángulos, ¿se dan cuenta o no? Sí. Sí, entonces, hasta ahí no hemos utilizado otra fórmula que sea distinta. Aquí nosotros convertimos este paralelogramo en un rectángulo y fue bastante fácil. Ahora bien, vamos a continuar. Para calcular el área de un paralelogramo, se va a multiplicar la longitud del lado, B, por su altura correspondiente, H. O sea, si nosotros tuviéramos un paralelogramo cualquiera, su área va a estar dada por el lado B por la altura H. Ahora ya tenemos dos de las medidas de las parcelas, que era la parcela 1 y la parcela 2. Ahora nos vamos a ir a la medida de la parcela 3, que es finalmente el cálculo del área de un trapecio. ¿Saben qué es un trapecio o su definición? Bueno, les comento. Un trapecio es un cuadrilátero con un par de lados opuestos paralelos. No va a ser un paralelogramo porque solo un par de lados es paralelo. En este caso, el par de lados paralelos. Entonces, lo que voy a hacer yo, voy a dibujar este trapecio. Voy a dibujar dos trapecios que sean congruentes. Ese sería más o menos el trapecio. Pero yo quiero dibujar otro trapecio que sea congruente a este, así que la magia de la computadora me va a ayudar. Ahí tengo mis dos trapecios congruentes. ¿En qué sentido, profesora? ¿Para qué me va a servir esto? ¿Dibujar esto? Para que se den cuenta que voy a transformar de nuevo esto en ¿qué? Adivinen, ¿qué polígono estábamos trabajando? Que nos está ayudando harto. Un rectángulo. En rectángulo. Rectángulo. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo lo voy a hacer para transformarlo en un rectángulo? Voy a tomar este trapecio, el primer trapecio este, de aquí, lo vamos a tomar y yo voy a generar unos pequeños cortes. Ya, ese es el triángulo rectángulo, este es el rectángulo, y este es el otro triángulo rectángulo que se formó, con los pequeños cortes que yo hice. Entonces, ahora yo, teniendo este trapecio recortado, nosotros lo vamos a hacer calzar de alguna forma, junto con este azulito, para generar un rectángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer la magia. Voy a colocar primero aquí mi rectángulo. Entonces, dibujo el rectángulo, que es ese que está ahí, ¿ya? Luego de eso, voy a dibujar este triángulo pequeñito, y lo voy a dibujar como si estuviera aquí. No sé si lo logran visualizar. Se ve súper feo, pero bueno. Entonces vamos a tomar este trapecio que está aquí, lo vamos a hacer calzar ahí. Y además vamos a hacer calzar este triángulo. Ya, caballeros, miren. Ahora tomé ese triángulo y lo voy a girar. Entonces, tomé ese triángulo y más o menos lo coloqué ahí. Entonces, ¿no? Claro que sí, profesora. Sí. Este era el trapecio 2, que es el que está aquí. Nuestro triángulo que estaba aquí. El rectángulo y ese triángulo pequeñito estaba ahí. Entonces, ¿qué figura formamos? Un rectángulo. ¡Oh, wow! Otra vez un rectángulo. Algo extenso, ¿no? Entonces, cuyo ancho mide la altura del trapecio. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra imagen, el ancho de este rectángulo mide
la altura de nuestro trapecio. Entonces, esto mide 3 metros. Ahora bien, ¿cuánto mide su base? ¿Cuánto medirá esto de aquí a acá? ¿Cuánto mide según la imagen? 6 metros. 6 metros, o sea que ese azul mide 6 metros. Pero ahora yo necesito saber cuánto mide eso. 2. 2 metros. ¿Cómo obtuviste que era 2 metros? Porque ahí en la imagen dice. Nosotros como finalmente lo recortamos, finalmente aquí tenemos un rectángulo de ancho de 2 metros, ¿cierto? ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Necesito que me ayuden. Volvemos a retomar. Nosotros dijimos que teníamos un rectángulo, ¿cierto? Un rectángulo de altura 3 metros, ¿cierto? Que correspondía a la altura del trapecio que nosotros teníamos, ¿cierto? Sí. Ahora, el largo de nuestro rectángulo, ¿a qué va a corresponder? ¿A la suma de qué cosas? Fíjense, si aquí tenemos 6 metros, eran los 6 de este trapecio de aquí, y los 2 metros aquí que están en la otra base. ¿Sería 8 por 3 o no? No, estoy solo calculando la medida de este largo. ¿A cuánto equivale? 8. A 8 metros, ¿cierto? Estamos bien hasta ahí. Sí. Pero para ser un poco más detallistas en cómo obtuvimos ese 8, ¿qué proceso realizamos para obtener este 8? ¿O qué elementos sumamos para obtener este 8 metros? Las partes del trapecio. Las partes del trapecio. ¿Esas partes cómo son? ¿Cuáles eran? ¿Las partes que eran paralelas? Sí. Sí. Sí, ¿cierto? Entonces nosotros sumamos, esas partes que son paralelas se llaman bases del trapecio. El ancho de este rectángulo corresponde a la suma de las bases. Finalmente, ¿cuánto es el área de este trapecio? ¿Cómo lo podemos calcular? 8 por 3. 8 por 3, ¿ya? Que sería finalmente 2 24. más 6 por 3, 24. ¿ya? Pero esto estaría bien calculado. ¿Le faltaría algo o no? ¿Qué le faltaría entonces? Ya hasta ahí estábamos bien con lo que ustedes me han comentado. Para calcular el área del trapecio, nosotros multiplicamos la suma de las bases por 3. 3 corresponde a la altura de nuestro trapecio, ¿ya? Pero ¿qué más? Recuerden que nosotros al principio generamos 2 trapecios, ¿cierto? Un trapecio imaginario, el cual nosotros recortamos, ¿cierto? Que era este, que lo descompusimos en polígonos distintos, en 2 triángulos y en un rectángulo, ¿cierto? Nosotros lo generamos para poder construir un rectángulo. Ahora, si nosotros lo generamos en forma imaginaria para construir un rectángulo, nosotros, en esta fórmula que ustedes me proponen, lo estamos considerando, porque tenemos 2 trapecios. ¿Qué tendría que modificarse en esta fórmula que ustedes me plantean para que efectivamente calcule el área de un trapecio? Dividirlo en 2. Dividirlo en 2. Muy bien. Muy bien. Excelente. Esto se divide por 2. ¿Y por qué se divide por 2? No sé. Porque son 2 trapecios. Porque son 2 trapecios. Porque, como dijimos al principio, nosotros generamos un trapecio adicional que era congruente al que me habían dado, a este celeste de acá, ¿cierto? Tenemos 2, pero finalmente yo quiero calcular el área de un trapecio. La finalidad de haber construido este otro fue ¿para qué? Para descomponerlo en polígonos conocidos y generar un rectángulo. Aquí lo que nosotros hicimos es el trapecio original más los recortes del trapecio adicional. Nosotros con eso generamos un rectángulo, pero finalmente nosotros estaríamos como calculando ahí el área de un rectángulo, ¿cierto? Cierto. Cierto. Entonces, yo para generar o para finalmente calcular el área de un trapecio, yo lo tengo que dividir por 2 porque finalmente esto es como un elemento auxiliar que nosotros tomamos. No sé si me logro explicar. Sí. ¿Sí? Dice, en general, para calcular el área de un trapecio, se suman las medidas de sus bases, B mayúscula y B minúscula, y este resultado se multiplica por la altura del trapecio,
h, y luego se divide por 2. Por ejemplo, aquí tengo mi trapecio. Tengo las bases, base B mayúscula y base B minúscula, y tengo la altura h, que cae desde un vértice hacia el otro lado y forma un ángulo de 90 grados. Eso es lo que tengo y lo que conozco. Entonces, para yo calcular el área de este trapecio, vuelvo a retomar. Tenía mi trapecio de bases B mayúscula y B minúscula y la altura. Entonces, para yo calcular el área, nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, ¿qué es lo que se suma? La D minúscula y la B mayúscula. Se suman. Entonces, B minúscula más B mayúscula, se suman las bases. Luego de esto, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa Se multiplica por la altura. ¿Se multiplica por? La altura. Por la altura y La se altura. divide ¿por En qué? Se divide por 2. ¿Por qué? Sí. Porque si yo no lo dividiera por 2, lo que estoy calculando es el área de un rectángulo. Entonces nosotros lo dividimos por 2 porque finalmente lo que generamos era un trapecio. Sí. ¿Cierto? Oh, qué bacán. Yo creo que les quedó claro más o menos, ¿o no? Después de tanto... Claro que sí. Pues Sí. claro, ¿cierto? Ya Sí. bacán. Me alegro harto porque estas fórmulas por lo general son bien tediosas de aprender y son como que uno gasta memoria y finalmente lo que uno necesita saber es efectivamente cómo obtenerlo de una manera fácil. Eso es lo que buscamos, ¿cierto? Sí. Porque uno no sabe aprender todas las fórmulas. Entonces, para concluir, Malo el sistema. finalmente, para calcular el área de un polígono, este se puede descomponer en otras figuras. O sea, hoy día trabajamos que podíamos descomponer los trapecios, podíamos descomponer en figuras que ya conocidas, ¿cierto? O bien podemos utilizar las fórmulas que trabajamos el día de hoy. Para calcular el área de un triángulo, nosotros tomamos la base del triángulo y lo multiplicamos por su altura. Y finalmente dividimos por 2. ¿Por qué dividimos por 2? Porque efectivamente si nosotros no lo dividiéramos, lo que estamos calculando sería como si fuera un rectángulo, ¿cierto? Como si fuera solo el rectángulo. Como si fuera solo el rectángulo. Entonces nosotros nos damos cuenta que este triángulo de acá, con ese triángulo de acá, generan el mismo triángulo si nosotros los rotamos, ¿cierto? Entonces lo dividimos por 2 porque efectivamente sería la mitad del área de ese rectángulo que se forma del ancho B. ¿Sí? Ahora nos vamos con el paralelogramo. Con el paralelogramo, ¿qué figura podíamos generar también? También podíamos generar Un rectángulo. También generábamos un rectángulo si nosotros trasladábamos este triángulo hacia acá. Entonces ya este triángulo no existiría, sino que lo trasladamos acá, entonces me quedaba un rectángulo. Por eso el área es base por altura. Ahora, ¿qué pasaría en el caso del trapecio? En el caso del trapecio era muy parecido a lo que ocurrió en el triángulo y con el paralelogramo. Entonces aquí en el trapecio nosotros sumábamos las bases son las que son paralelas en el trapecio. Este B con este B' son paralelas, eso es importante. B es paralelo con B mayúscula. Y eso se llaman bases, son paralelas. Entonces se suman las bases, se multiplica por la altura, y todo eso se divide por 2. Sí, creo que es cierto. Sí es cierto. ¿Y por qué se dividía por 2? Por el auxiliar. Por el auxiliar, por el trapecio auxiliar que nosotros generábamos. Creo que sí. Caballeros, ¿saben lo que me faltó decirles? Ya. ¿Qué pasó? Es que se nos olvidó calcular el área total que estábamos buscando, espérenme. Era 12. Era 12, a ver, aquí era... Ya, el área del trapecio. El área del trapecio correspondía a 8. a 12 por 3 sobre 2, ¿cierto? Ese se simplifica. Serían 18 metros cuadrados. Primero se resuelve la suma y después simplificamos, ¿cierto? Entonces, ya, el área del trapecio correspondía a ¿cuánto? A 18 metros cuadrados.
el área del paralelogramo, ¿recuerdan cuánto era? Como si fuera un rectángulo, ¿cierto? ¿Cuánto Siete. sería? ¿7 por cuánto? ¿7 por cuánto? 3. 7 por 3, muy bien. Sería 21, ¿cierto? 21 metros cuadrados. ¿Y qué pasaría con el área de este triángulo? 9 metros cuadrados. Ay, no, el antivirus. Muy bien, 9 metros cuadrados. ¿Quién me respondió esa maravilla? El Julio. 9 metros Julio. cuadrados. Entonces, si Josefa quisiera calcular el área total de esto, ¿cuánto sería? Sería la suma de todas estas áreas, estas subáreas que nosotros calculamos. O sea, sería 9 metros cuadrados más 21 metros cuadrados 48. más 18 metros cuadrados. Acá tenemos 30, 48, ¿no? Sí. 48 metros Sí. cuadrados sería el área total. 21 metros cuadrados.